Washington, D.C. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Yo salgo de paseo en nave, no veas si me cabe. Aterricé en este país justo después de escribir las vocales. El perro viejo se conoce todas las claves. Me tocan las pollas los grupos que van de originales. Solo soy yo, saludos desde el dojo. Yo estoy en el micrófono soltándote este rollo. Hoy nos bañamos en su piscina, escupimos a todos los pollos. Ellos, Sevilla está en el centro del cogollo. Ven, visita esta letrina, compadre, será tu ruina. Siente el amor brujo que inspira a Cristina Hoyo. Aquí te dan un puño con un sello y te hacen un bollo, te saltan al cuello. Siempre tuvimos mejor cantera que ellos. Bastante complicado. Estoy yo con mi compañero Juan, entre los dos llevamos todo. Yo soy el director técnico, él es el ayudante mío. Y entre los dos podemos llevar todo esto para adelante, si no yo solo sería imposible. A ver, 24 horas al día. Al gimnasio aquí estamos 6 horas diarias, pero luego el trabajo de casa también más parte, porque yo soy también el manager de todos. Claro, buscar los combates, yo llego al trabajo, me envío a casa el trabajo de los emails, de móvil, ya, o sea, todo el día liado, desde que me levanto por la mañana a las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esto es mi vida, llevo desde los 14 años boxeando, 15 años boxeando, he hecho 103 combates, son muchos combates, también profesional, he peleado en 9 países diferentes, he peleado por toda Europa, he peleado en Sudamérica y llegó un momento pues que claro, ya el cuerpo ya no está ya, digamos que hay gente con mi edad, con 31 años que sigue boxeando, pero porque llevo más cuidada, con rivales más tal. Yo siempre he boxeado casi siempre fuera de casa, con gente mejor que yo, me he llevado mucho golpe y que o no, eso el cuerpo lo nota, y entonces llega un momento ya uno ya empieza a estarse cansado. Hay gente con 30 años que está muy bien, yo estoy muy bien, pero para alta competición es diferente, no es lo mismo tener una vida normal que un boxeador de alta competición. El boxeo es el deporte más sacrificado que existe, no sé si lo sabrás, junto con la natación y el ciclismo, y eso se nota. Entonces que hay un momento que tal, ya nos marcamos aquí. Yo he estado como entrenador durante 5 años, aparte de boxear, de clases de gimnasio 2 días a la semana, iba compartiéndolo, montamos el gimnasio, empecé a coger gente y digamos, el trabajar tanto como entrenador me hizo que me retirara de como boxeador. Bueno, no, porque yo realmente, yo empecé a boxear hace 15 años, tampoco ha cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado un poco es el tema amateur, es más o menos igual. En el profesional ha cambiado un poquito, es mucho más light, y el tema profesional más o menos está igual, más o menos, está todo más o menos igual, ¿sabes? Es muy complicado, aunque yo te digo la verdad, yo como boxeador, últimamente ya me daba cuenta, pero al principio es como una cúpula, tu rival y el árbitro, una burbuja en un ring y tú no oyes a nadie. También es verdad que ya cuando vas con experiencia uno ya sube al ring como que se acuesta a dormir o se toma una cerveza. Entonces yo estaba tan acostumbrado que ya te das cuenta de todo, de la gente, tu padre, tu novia, tus amigos te chillan. Oye, ¿te acuerdas de la mitad de combate que te dije qué tal? Sí, pues te vas enterando. Al principio no te das cuenta de esas cosas. Lo que más respeta es el compañero, eso es lo que más respeta uno. Luego antes del combate se da la mano, te das un abrazo, cuando haga el combate te das un abrazo, vas al vestuario, posiblemente te vas a hacer una Coca-Cola con el capelo contigo a un bar o a un pub o donde sea. Hay mucha armonía, mucho compañerismo, como tú has visto aquí mismo ahora, se han partido la cara hablando claro. Ponsi y Román son tan amigos, han venido juntos en el coche, se van juntos, luego se van juntos, salen con las novias a cenar por ahí juntos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, la gente tiene una mala idea. Me gustaría que, por favor, todo el mundo oye, a brutalidad del boxeo, que miren a un gimnasio y verá realmente lo que es el boxeo en sí, la nobleza y la amistad que hay entre compañeros. Por supuesto. Es muy importante concentrarse. No gana el que más fuerte está físicamente, sino el que más piensa. Es muy importante pensar ahí arriba en el ring. Tenemos ahora más o menos sobre 60 chicos. 60 más o menos. Entre yo y Juan, mi compañero, nos organizamos entre los dos para llevar a todos para adelante. Vamos en horarios, ahora tenemos un horario, luego otro. Hay 3 horas, por la mañana hay un horario y por la tarde 3. 4 clases diarias. Claro, por supuesto. Aquí vienen niños, mira, aquí está Naza, por ejemplo, por aquí lo vemos entrenar con 12 años
y viene todas las tardes a entrenar. Naturalmente él no hace guantes, él enseña su técnica, él entrena, aprende su técnica, a moverse y cuando llegue ya ya cuando sea más mayor, empezará a competir a nivel amateur para poder ser olímpico, como ahora va el equipo olímpico que va Jonathan, o eso. Entonces claro, él va a entrenar para eso, no va a subir a pegarse con nadie. O sea, poco a poco va todo, o sea, yo no tengo un niño y le llevo un gimnasio para que le peguen de hostias, ni mucho menos. O sea, él va a aprender una técnica, va a moverse y luego ya con el tiempo ya irá el chico ya haciendo más cositas.